Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Buenos días, familia. Les habla nuevamente Marta Gálvez. Estamos en la mitad de la semana, gracias a Dios, y espero estemos teniendo una muy buena semana. Estamos leyendo el libro de Mateo y estamos entrando a la recta final. El devocional de hoy lo titulé con una pregunta: ¿estamos preparados para la venida del Señor? Entonces, hoy nos corresponde el capítulo 24, que es donde empieza el último de los discursos de Jesús en el libro de Mateo. Este discurso está en los capítulos 24 y 25 y es un discurso escatológico que habla sobre el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para hacer un resumen rapidito, Jesús en este capítulo 24 de Mateo empieza predicando sobre la destrucción del templo. Dice que no quedará piedra sobre piedra, lo que podemos ver que ya es una realidad. El templo de Jerusalén ya ha sido destruido. Después, desde el versículo 3, el Señor responde a los discípulos sus preguntas de cuáles serán las señales del fin. Habla sobre guerras entre reinos en el versículo 6, dice que vendrán pestes, hambre y terremotos en el versículo 7, y habla también sobre una tribulación desde el versículo 9 en adelante. Y desde el versículo 29 el Señor dice que inmediatamente después de esta tribulación vendrá su venida. Entonces, hay veces que yo veo mucha preocupación por parte de algunas personas por los acontecimientos, por saber si los acontecimientos actuales como las guerras, las pandemias y demás son partes de esas señales y de la tribulación de la que habló Jesús en este capítulo. Yo pienso que mucho más importante que preocuparnos por estas señales, y no quiero quitarles importancia porque son señales importantes que nos van a dar como una guía del tiempo, pero pienso que es mucho más importante preocuparnos por cómo debo estar yo viviendo mi vida cuando el Señor venga. Y por eso yo quiero centrarme en el pasaje de Mateo 24, del 36 al 44, que habla sobre la segunda venida del Señor. Y voy a leer la Reina Valera. Y dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Entonces el Señor nos está diciendo aquí que ni aun los ángeles saben cuándo va a ser su segunda venida. Yo les hago una pregunta: si el Señor viniera hoy, ¿podríamos decir que nos va a encontrar haciendo su voluntad? Realmente, pues es una pregunta muy difícil, y aún para mí. Y yo quiero que para meditar en esto recordemos las enseñanzas que de Jesús en el libro de Mateo, las enseñanzas que Mateo nos ha dado sobre Jesús. Especialmente en el Sermón del Monte, en los capítulos del 5 al 7, y en las parábolas del capítulo 13,
sobre el reino de los cielos, Jesús habla sobre los estándares del reino de los cielos. ¿Cómo es que debemos vivir nuestras vidas para poder entrar en el reino de los cielos? Mateo también presenta una serie de parábolas que Jesús usa para dividir a los oyentes, a nosotros, en dos grupos. Un grupo son los que reciben las enseñanzas, las creen y las aplican, y pues por consiguiente entran en el reino de los cielos, y el otro grupo son los que no reciben las enseñanzas y quienes dice la palabra que tendrán un final muy triste. Entonces, por ejemplo, la parábola de los que escogen la puerta ancha y la puerta angosta, en el capítulo 7, o los que edifican sobre la roca o sobre la arena. La roca es Jesucristo. Eso también está en el capítulo 7. O los dos deudores, el que perdona y el que no perdona, en el capítulo 18. Entonces, el libro de Mateo está rico en enseñanzas de Jesús que nos dicen cómo debemos vivir nuestra vida. Eso es prácticamente como, en principal y en resumidas cuentas, las enseñanzas de Jesús. Él nos está enseñando cómo vivir nuestras vidas para poder disfrutar de la vida eterna. Y después de presentarnos todas estas enseñanzas, el Señor nos da una advertencia en el capítulo de hoy. Nos dice que no sabemos cuándo va a venir el Señor y nos invita a velar y a estar aplicando todas estas enseñanzas, porque aquel día, el día que Jesús venga, ahí lo que fue, fue. Vemos también que este pasaje compara la venida del Señor con el diluvio de Noé. En Mateo 4:37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces yo los quiero invitar a que veamos qué nos dice la palabra sobre esto. Y en Génesis 6 del 5 al 6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Imagínense que era tanta la maldad en la tierra en ese momento que Jesús se arrepintió de hacer el hombre. Y dice que le dolió su corazón. A mí esto me dice mucho de la maldad que había en ese momento. Entonces Dios le da instrucciones a Noé de hacer una barca y le dice en Génesis 5:13, he decidido la destrucción de todo ser. Y en Génesis 17 y 18, en Génesis 5 del 17 al 18, dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. El día de la destrucción de Dios a la humanidad llegó y el hombre no pudo hacer nada. Pero como tenemos un Dios que es misericordioso, Dios le da otra oportunidad a la humanidad. ¿Y qué hizo? Un pacto con Noé. Y hizo una nueva creación, como que un punto cero de ahí en adelante. Y dice en Mateo 24, de 40 al 41, dice que también habla de dos grupos. Así como en las parábolas de Mateo, en este momento Jesús también está hablando de dos grupos. Entonces, en el 40, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Estamos aquí hablando del día del juicio del Señor. Entonces, unos entrarán en el reino, como todos sabemos, y para otros dice la palabra que será el crujir y llorar de dientes. Entonces, este llamado a velar realmente no es para asustarnos, pero sí para despertarnos. Entonces me puede decir, no, yo soy salvo porque yo tuve un encuentro con Jesús. Aquellos que tuvimos un encuentro con Jesús,
realmente debemos estar haciendo la voluntad del Padre. Y si no es así, pues yo tengo que preguntarme, ¿será que verdaderamente tuve yo un encuentro con Jesús? ¿O será que hoy es el día para tener ese encuentro con Jesús? El Señor nos dice, velad, porque no sabemos la hora. Si usted y yo supiéramos la hora, o supiéramos cuándo viene Cristo, probablemente nos relajaríamos y diríamos, no, todavía falta mucho tiempo. Pero el Señor quiere que empecemos hoy, que tomemos decisiones radicales, y por eso no sabemos cuándo viene. Si el dueño de la casa supiera cuándo viene el ladrón, bendita sea, no lo robarían. Familia, yo quiero cerrar con esto. Algunos, el Señor nos dice lo que está en Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y a otros el Señor dirá, lo que está en Mateo 24, 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le halle haciendo su voluntad. Qué tristeza que cuando yo fuera ante el Señor me dijera, no te conocí. Uy, me da un dolor en el corazón. Entonces, familia, ¿en qué grupo estamos? ¿Qué pasaría si el Señor viniera hoy? El Señor nos lleva hoy a cuestionarnos cómo estamos viviendo nuestras vidas y nos invita a que tomamos decisiones radicales. Entonces, basados en esto, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que no vuelve a ti vacía. Gracias porque a través de tu congregación estamos escudriñando las Escrituras para aprender más de ti, de lo que tú nos mandas, de lo que tú quieres de nosotros. Tu palabra nos redarguye, nos cuestiona, nos confronta. Santo y poderoso Espíritu de Dios, dice Juan 16:8, que tú vendrás a nosotros a convencernos de pecado, justicia y de juicio. Te pedimos, Espíritu Santo, que escudriñes nuestro corazón y revélanos si nos estamos alejando de la voluntad del Padre. Convence nuestros corazones de que debemos prepararnos para la segunda venida del Señor, de que debemos vivir nuestras vidas según las enseñanzas del Evangelio. Desde hoy, Jesús empieza su ministerio diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en este capítulo 24 nos llama a velar para perseverar en hacer su santa voluntad. Ayúdanos, Señor. No es en nuestras fuerzas que nuestras vidas tienen un cambio y que nuestros corazones son transformados, sino eres tú, Señor. Hoy te abrimos las puertas de nuestro corazón una vez más para que entres, te sientes en el trono de nuestro corazón y ejerzas tu señorío sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones radicales y hacer tu voluntad, porque no es fácil, Señor, pero como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quédate, Padre Santo, con nosotros este día. Ve delante de nosotros a ayudarnos a enfrentar las situaciones que se presenten en nuestro día. Y desde ya declaramos victoria en el nombre de Jesús. Y en tu poderoso nombre hemos orado. Amén. Familia, que terminen de pasar un muy buen día. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.